Santo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más dice, estando persuadido de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo, Dios aún no ha terminado conmigo. Ahora yo te lo digo a ti, Dios aún no ha terminado contigo. Levanta una oración ahí donde estás en tu lugar y dile, Señor, habla mi vida, habla mi espíritu, ministrame, tócame y haz lo que tú quieras. Señor, en esta hora te pido, Padre, que tú bendigas a todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Te adoramos, te bendecimos, damos gracias, Señor, porque creo, Padre, que tu presencia es real y creo que lo que tú vas a hacer en este día será algo glorioso, algo extraordinario. Padre, ato todo espíritu contrario, todo lo que no te adore, todo lo que no te glorifique, sea atado en el nombre de Jesús, echado fuera de este lugar, y declaramos, Padre, que tu presencia estará ministrando, tocando, llenando, haciendo lo que tiene que hacer en cada vida y en cada corazón. Amén y amén. Dele palmas al Rey. Puede sentarse. Dios los bendiga. Vamos a ministrar bajo el tema Dios aún no ha terminado conmigo o contigo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue haciendo milagros? ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue perdonando a las personas? ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue amando a este mundo? La escritura es clara cuando dice, porque de tal manera amó Dios a quién. Mira, no te amó a ti solamente, amó al mundo. ¿Qué pasó? ¿Que dio a quién? A su Hijo, al unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que Él crea, dice, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Ahora pregunto, ¿cuántos tienen la vida eterna? Así es, en el nombre de Jesús. Dios aún no ha terminado contigo. Este es el tema. Mire, desde el principio de la Escritura, desde el principio de la Biblia, hemos encontrado que el Espíritu de Dios, a través de las palabras inspiradas a los hombres y plasmadas en la Escritura, podemos encontrar y podemos ver cómo Dios desde el principio tuvo un plan para la humanidad, ¿verdad? Podemos ver que desde el principio Dios tuvo un plan diseñado, trazado, perfecto para el hombre. La Escritura dice que cuando Dios empezó a formar las cosas, Dios formó todo lo que nosotros vemos, y al momento de culminar esa obra forma al hombre y después forma a la mujer y los pone en un huerto llamado Edén. Ese huerto era especial, aparte de todo lo que había creado, Dios crea o pone al hombre en ese huerto que era especial y les dijo, señoreaos y sojuzgad la tierra. Amén. Entonces, el plan de Dios para el hombre siempre fue, o más bien, Dios tenía siempre diseñado todo el plan que quería que el hombre viviese o tuviese aquí en la tierra. Usted sabe que a través del pecado o a través de la desobediencia, el enemigo se intrometió, rompió tal vez la relación del hombre con Dios y vinieron a hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Toda esa desobediencia, catástrofe, pecado tras pecado y cosas terribles que al final podemos ver o podemos decir que el propósito de Dios en el hombre se había terminado, aparentemente. ¿Por qué? Porque el diseño original se había fracturado, se había tal vez roto, se había desviado, pero al final de todas las cosas, Dios es Dios. Y como Dios es Dios, Él va a hacer todo lo que ha dicho y todo lo que ha planeado. Como no lo grité, no lo celebró, pero Dios es Dios y Dios va a hacer todo lo que ha dicho y todo lo que ha planeado. Cuando hablo de Dios aún no ha terminado contigo, puede usted entender que es un mensaje tal vez de esperanza, ¿verdad? Que asegura que a pesar de muchas cosas, Dios sigue siendo fiel.
Hoy quiero que usted entienda algo muy importante, que dice la palabra que lo que comenzó Dios, que es una buena obra, la va a tener que terminar. Lo que inició Dios, lo va a tener que culminar. Quiero que entienda esto. Todos y cada uno de nosotros tenemos un plan y tenemos un propósito de parte de Dios. Voy despacio, voy tranquilo para que usted me entienda. Y todos y cada uno de nosotros tenemos un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Tal vez alcanzar la vida eterna, tal vez que tu familia sea sana, tal vez que tú puedas ser sanado, tal vez que tu familia pueda encontrarse con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un objetivo, pero también Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, y ese propósito Dios lo va a tener que cumplir. La Biblia dice en el Salmo que Él cumplirá el propósito en mí. Amén. Entonces, podemos entender y podemos ver que nuestro Dios siempre, todo lo que Él inicia, lo va a tener que terminar. Todo aquello que es iniciado o Dios lo ha comenzado, siempre tendrá un final feliz. Vuelvo a repetir, todo lo que Dios inicia, todo lo que Dios empieza, su final no será tristeza, no será dolor, será feliz. ¿A cuánto les gustan las series que terminan en final feliz? Levante la mano. Ahora resulta que nadie ve series, se la pasan en el teléfono o pegado en la tele. ¿A cuánto les gusta un final feliz? Bueno, pues ustedes ahorita ya son santos. Cuando antes eran diablos, ¿quiénes veían novela? ¿Sabía que la mentira también nos va a llevar al infierno? Alaba. Bueno, es que usted es tan, ¿cómo se llama? Es tan grande, iba a decir viejo, bueno, ya lo dije, que cuando usted nació no había tele entonces, no existían novelas. Eso no, hombre, ¿quién vive? Y siempre las novelas terminaban con que la protagonista se casaba con el protagonista, ¿verdad? Todas las novelas se la pasaban sufriendo y peleando y al final se casaban. Y decía fin, y eran felices, según la novela, ¿sí o no? Amén. Y aunque nosotros ya sepamos el final, nos gustaba ver toda la trama. Yo me acuerdo, va a calcular mi edad, bueno, que ya todos se la saben. Recuerdo cuando estaba Thalía, va a decir, pastor, ¿qué está hablando? Tranquilo. Y Thalía hizo María Mercedes, Marimar, ¿y María qué? ¿No que no veía? A su nombre. Pero siempre había un final feliz, ¿sí o no? La historia empezaba tal vez catastrófica, pero al final era un final feliz. Esas eran las historias. ¿Saben por qué hacen eso las personas? ¿Y saben por qué siempre los escritores, todos, terminan con la mayoría con un final feliz? Porque dentro del corazón, todos anhelamos felicidad. Todos anhelamos un mundo mejor. Todos anhelamos que todo vaya bien y seamos prosperados. A su nombre. Entonces, nosotros no fuimos creados para enfermarnos, para sufrir, para estar en problemas. Fuimos creados para estar en un lugar de bendición, porque nuestro final será feliz. Ahora, usted podrá entender y podrá ver que todo final feliz siempre tiene que llevar un proceso. Y ese es el proceso que todos y cada uno de nosotros nos es necesario pasar, aunque no sea de nuestro agrado. La Escritura habla que cuando Dios, ¿verdad?, llama a hombres y llama también a mujeres para cierto propósito, para cierto metas o para cierto llamado, les da el llamado y les dice lo que Dios va a hacer con ellos. Pero también podemos ver que para poder llegar al propósito o para poder llegar, escúchame bien, a cumplir todo lo que Dios o a recibir el cumplimiento de todo lo que Dios les ha dicho, siempre pasan por dificultades y por cosas que al parecer nos dan a entender a nosotros en ese momento que tal vez eso que dijeron que iba yo a hacer en Dios no era para mí, o se equivocó el profeta, o se equivocó de persona, o se emocionó. ¿Por qué? Porque siempre cuando nos dan una palabra de bendición, siempre el enemigo se levanta
para poder nosotros, escúchame bien, desenfocarnos, para poder hacer en nosotros que nos desenfoquemos y no estemos creyendo en lo que Dios está diciendo que va a hacer contigo. Ahora, siempre entendemos que cuando se habla de que Dios no ha terminado con nosotros, se habla de un mensaje de esperanza, ¿sabe? Que asegura una victoria, que a pesar de mis errores, que a pesar de mi cansancio, que a pesar de mis fracasos actuales, al final lo que Dios va a hacer contigo lo va a tener que terminar. A su nombre. ¿Sabe? La historia de muchos de los que están aquí está iniciando. Y toda historia necesita primero un título. ¿Qué necesita toda historia? Ahora te pregunto, ¿cuál es el título de tu historia? ¿Cuál es el título que Dios ha declarado sobre tu vida? A su nombre. Les voy a dar un ejemplo. Pastor de naciones. No, como no es para usted, no dijo amén. Pero ese es el título. Tal vez mi realidad en este momento no es eso. Pero ¿sabe algo? Si Dios dijo que iba a hacer eso, Él lo va a tener que terminar. Has fracasado en muchísimas cosas. Tranquilo. El título de tu historia terminará en bendición. Les vuelvo a repetir, muchos de ustedes están en proceso, están en desarrollo, están iniciando, tienen el título, pero viene el desarrollo. El desarrollo de José fue esto, el título estaba dado, le dijo Dios, tú vas a ser alguien importante, vas a gobernar en una nación llamada Egipto, serás alguien importante, no habrá alguien mayor que tú fuera de Faraón, en otras palabras, amén. ¿Y qué pasó? El título era de que José iba a ser gobernador de Egipto. A su nombre, a su nombre. Pero sabe, cuando se empieza a desarrollar su historia, la historia de José era de que empezó bien. ¿Sabe por qué? Porque era el favorito de su padre. La Biblia dice que Abraham, ¿sí era Abraham? No. Abraham, Isaac, Jacob amaba a todos, pero a José podemos decir que lo quería un poquito más o tenía más consideración con él. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Amén. Y entonces él lo trataba tal vez diferente, sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios prepara algo o cuando tú tienes un propósito de Dios, escúchame, sin tú buscarlo, las personas siempre te tratan mejor. ¿No entendió? Cuando alguien tiene un propósito de Dios y la gracia de Dios está en ellos, las personas siempre te van a tratar mejor. Ahora, lo viste con una túnica de colores, ¿verdad? Le pone prácticamente un distintivo diferente a José. Y José entendía de que era muy amado por su padre. ¿Cuántos saben o sienten que son muy amados por el Padre Eterno? Ahora, cuando José empieza la historia, empezó bien. Pero ¿sabe algo? Siempre cuando hay un propósito de Dios en tu vida, siempre se va a levantar el adversario a través de personas débiles, a través de personas carnales, a través de personas no espirituales, que tú les vas a provocar envidia. Voltea al que está a tu lado y dile, por eso sé espiritual. A su nombre. Vamos, diga al que está a tu lado, por eso sé espiritual. Porque cuando Dios empiece a cumplir lo que ha dicho conmigo, tú no me tengas envidia, sino que me animes a seguir adelante. Voltea al que está a tu lado y míralo y dile, qué bien te ves, aleluya. Pero te verás mejor cuando Dios haya terminado contigo. A su nombre. Y empieza el desarrollo de la historia de este hombre. En ese momento era un joven.
La Biblia dice que levantó envidia de sus hermanos. Sus hermanos intentaron matarlo. Imagínese usted que tu propia sangre quiera atentar contra tu vida porque le despiertas envidia, porque quieren tener lo que tú tienes y no lo tienes, porque quieren ser como tú eres pero no lo son, porque quieren la bendición que tú tienes pero no es para ellos. Cuando intentaron matarlo, Dios pelea por él y sale Rubén y le dice, no hay que hacer eso, mejor vamos a hacer otra cosa. La Biblia dice que lo meten a una cisterna intentando obviamente matarlo y que se muriera ahí. La escritura dice que después lo venden. Cuando es vendido, empieza, hermano, toda la travesía de José para llegar a Egipto. Escuche, si no se hubiera levantado la envidia, si no intentaron matarlo y si no lo hubieran vendido, José no hubiera llegado al propósito de Dios, ni al destino, ni al lugar donde él iba a ser coronado como gobernador de Israel. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces tenemos que entender que todo desarrollo o todo proceso nos va a direccionar a que Dios empiece a hacer algo con nosotros. Lo que tú estás viviendo es un proceso, es el desarrollo de lo que Dios ya dijo contigo. Lo que tú estás viviendo no es un fracaso, es que Dios está desarrollando tu historia y Dios perfeccionará su obra en ti. Vuelvo a repetir, el desarrollo de tu historia es porque es un proceso, sí, pero Dios perfeccionará su obra en ti. ¿Sabes? En ese proceso Dios cumplirá su promesa de estar contigo. No te va a abandonar. Cumplirá su propósito, ¿sabes? Porque su misericordia son nuevas cada mañana. A su nombre. Cuando veo muchas historias en la Biblia de los hombres que padecieron por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa de un llamado, puedo ver una similitud en cada una de las historias. Cuando nosotros tenemos un propósito de Dios y cuando Dios está iniciando una obra en tu vida, tú me podrás entender, Esteban. Cuando empiezas una obra, la obra cuando no hay nada, ¿cómo se dice? ¿Obra qué? ¿Obra qué? Negra. ¿Por qué? Porque no se le ve pies ni cabeza. A su nombre. Pero cuando empieza la obra y se empieza a trabajar, como vaya pasando los días, lo que se veía en obra negra empieza a agarrar forma. Amén. Empieza a tener sentido. Escuche esto. Muchas veces nosotros no le encontramos forma a lo que Dios ha dicho de nosotros. Pero cada proceso, pero cada día que pase, pero cada prueba que venga, empieza a tomar forma y usted empieza a tener sentido o agarrar sentido a lo que Dios ha dicho de usted. A su nombre, a su nombre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que Dios a través de un hombre les profetiza victoria, pero usted está pasando una crisis emocional y se siente más derrotado que nada. ¿No le ha pasado? Que de repente viene y le profetiza, estás en abundancia. Es más, le va a decir, tú vas a ser empresario y usted está quebrado de dinero, está endeudado por todos lados, no tiene ni un peso partido a la mitad. ¿Les ha pasado? Y usted va a decir, no, este solamente me vino a emocionar. Pero ¿sabe algo? Yo les dije una cosa una vez, lo ilógico de nosotros es lo lógico de Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo le es posible. Así que cuando hay un título, cuando hay una palabra, cuando hay un rema de parte de Dios, a pesar de que mi realidad en ese momento no es la palabra que me dijeron,
Por cuanto Dios empezó a obrar, por cuanto Dios ya lo dijo, cada paso que yo dé me llevará al cumplimiento de esa palabra, al cumplimiento de esa promesa. Alguien tiene que adorar a Dios en esta noche, por favor. Diga conmigo, mi historia está iniciando, pero fuerte. Ahora diga conmigo, mi historia no terminará en derrota. Escuche, lo que hoy parece silencio, lo que hoy parece prueba, lo que hoy parece catastrófico, le voy a profetizar algo. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Lo que hoy te es difícil para ti, lo que hoy te hace sacar la lágrima, mañana en el nombre de Jesús será un testimonio vivo y de poder. Dele palma al Rey de Reyes, por favor. ¿Sabe? Me encanta cómo es Dios. Porque cuando nosotros pensamos tirar la toalla, cuando nosotros pensamos que ya no podemos, cuando nosotros pensamos que hasta aquí llegamos, es cuando, escúcheme bien, llega la victoria de parte de Dios. Como a 3 les ha pasado esto, creo. Escuche, cuando yo siento que ya no puedo, cuando siento que ya hasta aquí llegué, es cuando Dios viene y me fortalece, me levanta las manos, me afirma los pies y me dice, sigue caminando porque todavía tu historia tiene que desarrollarse. Porque todavía Dios no ha terminado contigo. ¿Acaso alguien está preparado para que Dios termine con él? ¿Acaso alguien está esperando la promesa de Dios? Yo no sé usted, pero hay tantas cosas que Dios todavía va a hacer en esta casa. La victoria llega cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que hasta aquí llegaste, cuando sientes desmayar, cuando sientes desfallecer. La victoria llega porque todavía Dios no ha terminado contigo. A su nombre. Mira, a pesar de los errores, a pesar de la falla, a pesar de darle la espalda a Dios, a pesar de ser ingratos, a pesar de ser desobedientes, Dios todavía no termina contigo. Dios todavía va a hacer algo poderoso en tu vida. Señor, mira, yo hasta aquí llegué. No, tranquilo. Hasta donde terminan tus fuerzas, empieza las fuerzas de papá. Hasta donde termina tus ganas, empieza la fuerza que infunde a través del aliento de vida el Dios Todopoderoso. Cuando tú dices, basta ya, quítame la vida, viene el silbo apacible y te dice, ¿qué haces aquí? Levántate, bebe y come, porque el largo camino te resta. ¿Sabe? Hay tanta gente que piensa que Dios ya no le puede dar una oportunidad, pero Dios que nosotros servimos es el Dios de las segundas oportunidades. Vuelvo a repetir, el Dios que nosotros servimos es el Dios de las segundas oportunidades. Hoy Dios te está llamando porque quiere que tú entiendas que lo que te dijo hace 10 años, en este año se va a tener que cumplir. ¿Sabe? ¿Cuánta gente voltea para atrás y se queda en el camino porque siente que fracasó? Porque pecó, porque cometió un error y dice, ya no soy digno. Pero ¿sabe algo? Dios conoce cada debilidad de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe? Dios sigue trabajando en ti. Vuelvo a repetir, Dios conoce cada una de las debilidades que tú y yo tenemos. Pero Dios sigue trabajando en ti y al final no te va a soltar. ¿Sabe? Cuando Dios nos ve y nos llama, ¿usted cree que no sabe de dónde venimos? Claro que sabe. ¿Usted cree que no sabe de cuál es mi debilidad? Claro que sabe. Tu hermano que está a tu lado tal vez no sabe nada de ti, pero el Dios que está en los cielos, mira, te escudriña todo. Es más, ahorita sabes si estás poniendo atención o no. A su nombre. Entonces, a pesar de tus debilidades, Dios sigue trabajando en ti y sabe, no te va a soltar. Tenemos un Dios tan maravilloso y tan fiel
que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros tropiezos, Él no nos suelta. Me encanta una frase que dice mi madre. Te dice, tú no te agarres de Dios, deja que Dios te agarre, porque si tú te agarras, tú te sueltas, pero si te agarra Dios, jamás te va a soltar. Amén. Y eso es verdadero. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, escúcheme bien, nada nos podrá separar del amor de Dios. Escuche, aquí mucha gente ha malinterpretado este versículo. No es del amor que tú le tengas a Dios, es del amor que Dios te tiene a ti. Nada te va a separar de ese amor que te tiene Dios. Ni tribulación, ni angustia, nada, ni mortal, nada podrá separarte. Porque Él te ama con amor eterno. Levanta tu mano al cielo y declárate a ti mismo: el amor que Dios tiene para conmigo es eterno. Dale palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las segundas oportunidades se dan porque en la primera tal vez pensamos que no pudimos. Pero sabe, escúchame bien, entendiendo esto de las segundas oportunidades, cuando Dios nos da una segunda oportunidad, nosotros agarramos más fuerza, ¿sí o no? ¿A cuántos Dios les ha dado segundas oportunidades? Bueno, hasta 10 veces nos ha dado, creo, oportunidades Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos se levantan con más fuerza? ¿Sabes por qué? Porque era necesario pasar por todo eso para poder entender que todavía Dios quiere algo contigo y todavía Dios no ha terminado contigo. A su nombre. Ahora, Dios perfeccionará su obra. ¿Cuánto lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Cuando Dios dice la Escritura que es fiel, es porque Él lo que promete lo cumple y completará lo que comenzó en tu vida. Escúcheme bien. Cuando la Escritura dice que va a perfeccionar su obra en ti, es porque ciertamente Dios nunca deja nada a medias. Dios siempre culmina todo lo que inicia, todo lo que empieza. Y entonces tenemos que tener esa absoluta seguridad, confianza depositada en Dios, que lo que inició con una simple palabra, en el mundo espiritual se está gestionando todo para poder materializarlo en este mundo terrenal. Escúcheme bien, todo se está gestionando en lo espiritual para que usted lo pueda palpar. Ustedes están dormidos. Todo se está gestionando en el mundo espiritual para que usted pueda visualizarlo, tocarlo, abrazarlo, palparlo. Porque todo lo que Dios ha dicho se va a tener que cumplir. ¿Cuántos les ha dicho que los va a sanar? ¿Han estado sanos hoy? Gloria a Dios. Pero los que no, hoy van a irse sanos. ¿A cuántos Dios les ha dicho que les va a multiplicar sus bienes? ¿Ya se han multiplicado? Si no, hoy se van a multiplicar. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? ¿A cuántos Dios les ha dicho que toda su bendita casa va a ser salva? ¿Ya fue salva? Hoy van a ser salvos. ¿Lo recibe? ¿Lo cree? Entonces Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias en su vida. A partir de este momento Dios iniciará cosas extraordinarias. Pero sabe, no solamente se quedará en ese inicio, las va a perfeccionar. Y lo que hace unos meses inició, en estos tiempos Dios lo va a tener que terminar. Y lo que inició con una simple visita, Dios la va a terminar con una conversión espiritual. Lo que inició simplemente con una idea, Dios lo va a transformar en una visión de Dios. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Dios no ha terminado contigo. Si tú lo crees y si todavía estás aquí, es porque el Dios que tú le sirves
tiene algo grande reservado para ti. Algo grande reservado para cada uno de ustedes. Cuando la palabra de Dios me habla y me dice, estando persuadido de esto, en otras palabras, listo, preparado. Prepárate porque Dios iniciará haciendo cosas para poder perfeccionar su obra. Wow. Les voy a soltar lo que estoy recibiendo de parte de Dios. Y voy a tener que quitar esto para que usted entienda que es Dios. Este tema, cuando Dios lo deposita en mi espíritu, dice, Dios aún no ha terminado contigo. Lo han escuchado tal vez muchas veces esa frase, pero ¿sabe algo? Algo extraordinario de esto es que desde la perspectiva que Dios me está mostrando ahora, es muy tremendo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas y que todo salga bien, ¿verdad? Pero cuando Dios empieza a hacer algo para perfeccionarlo, va a tener que quitar cosas. Va a tener que mover cosas. Le voy a soltar algo y no sé si les incomoda, pero es la realidad. Y espero que no. Cuando Dios empiece a hacer algo, cuando nosotros estamos fuera del propósito, o bueno, ¿cómo lo explico? Más rápido, más claro. Cuando estamos desviándonos del propósito, eso es. Cuando nos estamos desviando del propósito y estamos entrando a algo que nos está llevando en retroceso o desviando para otra cosa, Dios va a tener que cerrar esa puerta. ¿Te va a lastimar? Sí. ¿Te va a doler? Sí. Porque esa puerta puede ser la puerta del trabajo, de las finanzas. Amén. Bueno, nadie dijo amén, pero gloria a Dios. Ahora, Dios también va a tener que quitar personas que están alrededor tuya. Porque son personas que no te suman y que no te apoyan al crecimiento espiritual. ¿Sabías que la Escritura dice que no hay que unirnos a un yugo desigual? No habla de matrimonio, escuche, habla de relaciones. Cuando un espiritual anda con un carnal, ¿qué cree que pasa? ¿Qué creen que pase? ¿Lo espiritual se le contagia al carnal o lo carnal se te contagia a ti que eres espiritual? ¿Qué pasa? No. Lo carnal se contagia. No vas a ver al carnal diciendo aleluya. Meses después te voy a ver a ti diciendo, ¿sí o no? A su nombre. Es la realidad, ¿sí o no? Entonces, Dios va a tener que quitar, aunque te lleve súper bien, aunque te caiga bien, pero si no edifica, Dios va a perfeccionar su obra y te va a decir, en este momento no. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Escuche, le voy a decir esto, perdón, pero es lo que estoy recibiendo. Hay tantas personas que para poder perfeccionar Dios su obra, les va a tener que quitar lo que más aman en su vida. Y les voy a decir esto porque es la realidad. Sea un hijo, sea un esposo, sea una esposa, sea una mamá, sea un papá, Dios lo va a tener que hacer a un lado. Nadie dijo amén porque nadie quiere eso. Porque ¿a quién le gustaría? A nadie. Pero escuche, no solamente se trata de lo bueno que Dios va a multiplicar, Dios va a tener que quitar lo malo. Hay tanta gente que se aferra a algo que lo está lastimando, que lo está estorbando, que lo está haciendo cada vez hundirse en el hoyo de la depresión,
en el hoyo de la desesperación. Hay gente que ya no tiene autoestima. ¿Por qué? Porque está con alguien que esa autoestima la tiene por los suelos. Dios va a tener que quitar todo eso porque va a perfeccionar su obra en ti. A su nombre, aunque no diga amén, pero es así. Cuando Dios empieza a hacer la obra, va a tener que perfeccionarla. Amén. Pero también hay personas, esta es la otra parte, la otra cara de la moneda, que aunque quieran renunciar y aunque quieran decir ya hasta aquí, dejo aquel borracho, dejo aquel mujeriego, dejo aquel otro, Dios te dice, aguántate porque la obra la voy a tener que perfeccionar. A eso sí le gustó, ¿verdad? Pero también es otra parte de la moneda. Hay gente que me ha llegado y me diga, pastor, me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque ya no lo aguanto. ¿Qué hace? Todos los días está. Y yo le hago una pregunta, ¿y tú lo conociste así? Sí, aguántate. A su nombre. Amén. Amén. Pero ahí Dios se va a perfeccionar. Amén. Ahí Dios se va a perfeccionar. Pero también hay cosas que Dios va a tener que quitar. Para poder hacer algo extraordinario, Dios tiene que cambiar cosas radicalmente. Para poder hacer cosas extraordinarias, Dios va a tener que mover cosas. Entonces, cuando Dios quiere perfeccionar su obra, va a tener que hacer algo. Les voy a decir algo. Nosotros queremos un auditorio, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes quieren, pero yo sí lo quiero. Los involucré, dije queremos. Yo quiero construir un auditorio muy bonito para Dios. Y viendo la construcción, si quiere que sea aquí, ¿qué vamos a tener que hacer? Voltea a su lado y derribar todo. ¿Y tú crees que no me va a doler? ¿Por qué? Si nada más ahorita decirlo hasta me tiembla la mano. Y ahora, ¿ustedes creen que no les va a doler a ustedes también? ¿Por qué? Porque han sufrido para esto. ¿Sí o no? Pero si Dios lo dice, lo tenemos que hacer. ¿Sí o no? Y muchos se van a levantar, el pastor está loco, si ni le hemos llenado y empieza a hacer y todo. Mucha gente cuando querían romper la pared, el pastor está loco, ¿por qué va a romper la pared? ¿Sí o no? Voltea al que está a tu lado y dile, tú eras uno de ellos. Esperaban otro tipo de predicación, ¿verdad? Las de fuego que siempre están acostumbradas a profetizar y viene gloria, cielos abiertos y fuera Satanás y fuera demonios. Pero no todas las veces siempre vamos a estar haciendo eso. Dios va a perfeccionar en tu vida las cosas. Mira, la gente que está perturbada va a ser trastornada por el poder del Espíritu Santo. Su mente va a ser libre en el nombre de Jesús. La gente que no ha podido avanzar, Dios va a permitir que empiecen a avanzar. La gente que no ha podido cambiar, Dios va a empezar a hacer que empiecen a cambiar. La gente que siempre se ha quejado, Dios va a hacer que dejen de quejarse. La gente que siempre ha volteado para atrás para ver Sodoma y Gomorra, va a ser Dios que pongan su mirada en Él, el autor y consumador de la fe. La gente que no quiere trabajar, Dios empezará a perfeccionarla para que empiecen a trabajar. La gente que no quiere predicar, Dios empezará a ponerle carbón encendido en sus labios para empezar a predicar su nombre. Pero hay cosas que Dios va a tener que quitar, iglesia. Cosas que Dios va a tener que cambiar. Mejor agarro la tablet, ¿verdad? A su nombre. Tranquilos. Vamos a meternos en lo profético, ¿va? Bueno, usted no quiere nada, ni profético, ni exhortación, no quiere nada. Bueno, pues ya vamos a terminar. Póngase de pie entonces. Bueno, como no se pusieron de pie, seguimos. Escuche. Entonces, cuando Dios me dice que la obra la va a tener que perfeccionar,
Escuche, está diciendo algo que tenemos que tener en mente. Dios está diciendo que no te va a soltar hasta que cada palabra se cumpla en tu vida. No lo estoy gritando, por eso no lo celebra, pero entienda esto. Dios, creador de los cielos y de la tierra, me está diciendo a mí que va a perfeccionar lo que Él inició. Entonces quiere decir que no nos vamos a quedar en esto. Este problema no me va a superar porque hay una palabra que me sostiene. Esta adversidad no va a poder conmigo porque estoy del lado de aquel que hace bonanza y manda callar los vientos. Pues esta palabra que yo tengo es aquella que me sustenta y me mantiene caminando sobre las aguas. Cuando Dios me dice que va a perfeccionar, tengo que estar seguro que Dios va a cumplir cada una de sus palabras en mi vida. Entonces yo no puedo caminar con la mirada baja. Yo tengo que caminar como lo que soy. Un hijo con promesa, un hijo con propósito, un hijo que tarde o que temprano su final será feliz. Mire, me encanta los finales que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Yo no sé usted, pero yo me llamo Ricardo, amén. Pero la Biblia dice que yo tengo un nombre nuevo allá en los cielos. Yo no sé si mi nombre va a ser bendición, yo no sé si mi nombre va a ser sanidad, yo no sé si mi nombre va a ser perdón, yo no sé cuál nombre tenga, aleluya, pero sé que si llego hasta el fin, hay una corona reservada para mí. Y voy a tener un nombre nuevo. Ya no más voy a sufrir, ya no más voy a llorar, ya no más me voy a enfermar. Voy a estar gozando, disfrutando de todo lo que Dios tiene para mí. Porque Dios va a perfeccionar todo, va a terminar su obra. Amén. Escuche, me encanta porque en el Evangelio siempre se empieza por uno y al final terminamos convirtiéndonos todos. Amén. Y aunque uno todavía falte, hay la promesa de que Dios va a terminar la obra. Amén. Mira, nosotros a veces nos emocionamos, compramos un terreno, invertimos y queremos levantar nuestra casa. No nos sentamos a pensar cuánto nos vamos a gastar. Solo nos alcanzó para eso que se llama, ¿cómo se llama lo de piedra? La cadena, el cimiento, el desplante. Y dice, chinga, ahí yo me gasté como 20. Y yo pensé que con 25 acababa toda mi casa. Escuchen, y decimos nosotros, no, pues otros 10 años para juntar otros 20 a su nombre. Y vamos por partes, ¿sí o no? Y a veces nos cansamos y decimos no, y traspasamos el terreno con toda la construcción ahí en obra negra, podemos decirlo, y llega otro y termina, y tú pasas por donde iba a ser tu casa, la ves terminada y dices, si me hubiera esforzado un poquito más, esa casa hubiera sido mía. Amén, ¿te ha pasado? A su nombre, a su nombre. Si me hubiese esforzado más, ahorita fuera abogado y no fuera... ¿Qué puedo decir que no sea ofensivo? Usted me entiende. Amén. ¿Sí me entiende? ¿Cuánto te faltó? Un semestre nada más. ¿Quién vive? ¿Y por qué te saliste? Porque me cansé. Y siempre terminamos, más bien siempre dejamos la mayoría de las cosas a medias. Amén. Amén. Además, varones, ¿cuántos? Hay cosas que su esposa desde el año 2025 le dijo, arréglalo, y tú le dices mañana. Es más, aquí tenemos electricistas, plomeros, albañiles, ¿qué más? Fotógrafo y todo, de todo tipo. Y los plomeros tienen tubería rota en su casa, llaves rotas. Los albañiles, ¿qué puede decir? ¿Y qué dicen ustedes? Esta semana sí, vengo cansado, ¿sí o no? Y dejen el trabajo impecable y dice, wow, tú puedes hacer eso, sí, y tu casa, ¿por qué no lo haces? Ay, Dios no va a ser así.
Dios va a terminar su obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Mira, imagínense que Dios fuera así, que diga, viene un paralítico, no puede caminar, y hoy le diga, vas a recibir sanidad de una pierna. Imagínese usted, el paralítico así. ¿Qué pasó? Ya no es paralítico, ahora es ¿qué? Cojo. Un avance, ¿no? De paralítico a cojo, ya camina. A su nombre. Ciego. Recobra la vista nada más de uno, pero te falta el otro. ¿De ciego a qué? ¿Hay avance, sí o no? Amén. De ciego a tuerto. Ya no de paralítico a cojo, de ciego a tuerto. Pero imagínense que así fuera nuestro Dios. Si fuéramos nosotros los que sanáramos, yo creo que así fuera. La mitad de su cuerpo sano y la otra mitad enfermo. Y la fácil, te faltó fe, hermano. Pero Dios termina su obra. El paralítico no se va cojo, se va caminando. El ciego no se va tuerto, se va viendo. El sordo, escúchame bien, se va escuchando. Amén. Porque nuestro Dios es perfecto y termina todas las cosas. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que si dijo que tu matrimonio va a ser restaurado, aunque lleves ya un año de separación, que vivan separados, Dios va a restaurar tu matrimonio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que creer esto. Porque Él lo dijo y Él lo hará. Dios no ha terminado contigo. Tú ya te rendiste, pero Dios no se ha rendido. Tú ya perdiste la fe, pero Dios todavía sigue creyendo en ti. Tú ya no tienes paciencia, Dios es el Dios de la paciencia. Dios hará algo extraordinario. Así que te animo a que no desfallezcas. Te animo a que sigas adelante. Te animo a que sigas creyendo en que Dios lo hará. Porque sabes, aún no ha terminado contigo. Ponte de pie en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta hora. Vamos, póngase de pie en el nombre de Jesús. Oh Señor, te adoramos.